Buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en este evento. Yo voy a leerles un trabajo que intentará dar como un esbozo general sobre cuál es la aproximación que tiene el psicoanálisis en el campo de la salud, cómo lo piensa, cuáles son los conceptos fundamentales que recupera y cómo piensa la intervención que se puede llevar a cabo en el campo de la salud. La intervención del psicoanálisis en el campo de la salud se funda en la necesidad de recuperar los elementos de orden subjetivo presentes en los pacientes que acuden a las instituciones de salud a recibir atención médica. En el campo de la salud hay una necesidad de recuperar aspectos de orden psíquico al acercarnos al enfermo. Así, en vez de silenciar el síntoma, la propuesta psicoanalítica busca privilegiar el significado que los actores otorgan a sus experiencias, ir buscando las formas de producción tanto discursivas como sintomáticas, pues independientemente de sus avances científicos en el campo de la salud, siempre hay algo al margen, algo que queda fuera del saber médico, el cual no puede ser cuantificado, registrado por las técnicas ni los aparatos de diagnóstico, y que bajo la forma de sufrimiento no se reduce, no responde a adaptaciones ni evoluciones calculadas, pues eso que escapa todo eso no es otra cosa que la dimensión del goce instalada en el cuerpo del paciente. Ante la problemática de subjetivar las dimensiones del goce, se puede plantear la utilización de herramientas desarrolladas por el psicoanálisis en el campo de la salud, como son poner énfasis en la escucha y en el vínculo interpersonal, que desde luego están íntimamente relacionados. Hay que hacer referencia a la escucha en el sentido más amplio, pues por diversos motivos en el discurso médico, el paciente tiende a ser disecado de su condición de ser social y de persona, y ya es reducido a la condición de objeto biológico, reducción que desmantela y diluye el vínculo interpersonal, lo que hace necesariamente que se restablezca la escucha y el vínculo para restituirles a los cuerpos su dignidad de personas con palabras, con historias, con familias, con pertenencias. La apertura del psicoanálisis hacia diferentes campos del conocimiento, tales como la educación, el derecho a la salud, fue inaugurada por Freud en 1913 con su obra El interés del psicoanálisis, donde plantea la necesidad del establecimiento de criterios para abordar el fenómeno humano desde la teoría del inconsciente. El psicoanálisis conceptualiza al sujeto como dividido entre consciente e inconsciente, postulando la estructura de un aparato psíquico y dando cuenta de la significación de los síntomas, sueños y demás formaciones del inconsciente. En el campo de la salud, el psicoanálisis aporta una concepción integral de salud, en tanto que salud y enfermedad son un continuo, debido a que lo normal no define lo patológico, donde debe pensarse la salud del ser humano de manera integral, rompiendo con la disociación mente-cuerpo, como ya han mencionado anteriormente, y ya apunta a un ser humano cuya salud individual está estrechamente relacionada con el grupo social al que pertenece, que ya mencionaba también el maestro Ortega. No obstante, esta disolución entre mente y cuerpo prevalece en las instituciones sanitarias. El psicoanálisis, desde su aparición, puso de manifiesto la presencia de una nueva noción de cuerpo. No es un cuerpo de carne, sino un cuerpo al que el propio Freud encuentra otro cuerpo que enferma no siguiendo la lógica instaurada por la anatomía, es decir, un cuerpo que no sabe de anatomía. En este sentido, el psicoanálisis reivindica a ese otro cuerpo frente al saber médico. El valor que se le otorga al síntoma en el campo de la medicina y en el campo del psicoanálisis tiene su especificidad. Para mostrar la diferencia, hablaré acerca de a lo que se refiere síntoma y síntoma en estos dos campos. La medicina va a definir al signo define al signo como la manifestación objetiva de un padecimiento y del que se puede dar cuenta a través del examen físico del paciente. El síntoma es la expresión subjetiva de la enfermedad y a la que solo se puede acceder a través de la palabra del paciente. De esta forma, en el campo médico es fundamental la elaboración de una buena historia clínica, incluyendo un examen físico que permite establecer un diagnóstico correcto. A partir de este momento, el médico traducirá los significantes del paciente al discurso médico. De esta forma, los significantes que trae originalmente el paciente desaparecen bajo un relato recodificado y de valor universal para todos los médicos que quieran acceder a la historia clínica de este paciente. A diferencia de esta posición, el psicoanálisis considera los procesos psíquicos individuales y privilegia la particularidad de cada sujeto. Concibe que el sujeto responde sintomáticamente desde su estructura al malestar de la cultura que le produce con sus regulaciones e imperativos. El síntoma es entonces el
el efecto de un acontecimiento que se hizo significante en la historia del cuerpo, que lo manifiesta, acontecimiento que se olvidó y que además se olvidó que se ha olvidado. Ahora bien, mientras que desde la medicina el síntoma es concebido y abordado como la ruptura de un equilibrio básico en la armonía original del cuerpo, desde el psicoanálisis no se considera un orden original al cual retornar, pues como ya se ha mencionado, la medicina distingue entre signo y síntoma, el primero referido al dato objetivo y verificable por el médico y el segundo considera el dato subjetivo que aporta la queja del paciente. Así la medicina busca objetivar el síntoma para excluir toda subjetividad, es decir, hacer del síntoma un signo. El psicoanálisis, por su parte, para el psicoanálisis, por su parte, reconoce que existen signos corporales que dicen más allá de sus experiencias orgánicas y que fueron identificados por Freud ya desde estudios sobre la histeria, donde a partir de su práctica clínica descubre que en el cuerpo se suscitan y se expresan síntomas que no están relacionados con enfermedades orgánicas, pero que producen el llamado síntoma psíquico. Me referiré ahora a partir de qué se refiere este concepto de síntoma psíquico. El síntoma psíquico se refiere a la absoluta implicación que el sujeto tiene con su padecimiento, donde el síntoma, como un retorno de lo reprimido, tiene la función de ocultar al evitar el reconocimiento de un deseo que aparece como inaceptable, evitando así un sufrimiento mayor para el paciente. Desde el síntoma, pues el síntoma guarda tras de sí un secreto, algo de lo que el paciente nada quiere saber, pero que al mismo tiempo preserva su deseo haciéndolo visible en el cuerpo. De esta forma, el síntoma psíquico es un modo de satisfacción simultánea de fuerzas opuestas que están en conflicto, una manera de transacción, una formación de compromiso entre ellas y en tanto un cumplimiento de deseo reprimido, igual que el que se presenta en los sueños. Se hace portador de un sentido que es susceptible de ser descubierto por la interpretación en la particularidad de la historia del sujeto, quien constantemente no reconoce dicho sentido. Aún pues, aunque el sujeto se encuentre implicado directamente con el síntoma, como ya se mencionó, este no puede dar cuenta inicialmente de esa implicación o lo hace desde balbuceos debido a que todo aquel que sufre se hace una teoría de por qué tiene tal síntoma. Y bueno, en tal representación hay un saber que es justamente el saber del inconsciente. En este sentido, para el psicoanálisis, el síntoma es un hecho subjetivo y de lenguaje, pero además es una formación del inconsciente. El síntoma es un enigma, una metáfora que se descifra a través del lenguaje en la lógica del deseo y en la estructura del inconsciente. Hablar de neurosis, histeria, fobia, etc., supone la condición de un inconsciente estructurado y fundado en la represión primordial que implica el establecimiento del complejo de Edipo, que es la estructura en la que se constituye el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente es un sujeto dividido, escindido entre las palabras, entre los significantes, buscando siempre un significante que lo represente ante el gran otro, conducido por un deseo que no puede nombrar ni satisfacer. En este sentido, el síntoma da cuenta de una escena fantasmática en la cual el sujeto se presenta en estas condiciones dentro de la estructura del inconsciente y del lenguaje. Ahora abordaré la noción del cuerpo desde el asunto del psicoanálisis. La noción de cuerpo es otro de los términos eje que nos permite encontrar la especificidad del psicoanálisis en el campo de la salud. El cuerpo del que habla el psicoanálisis no es un cuerpo biológico, es un cuerpo imaginario. En ese cuerpo imaginario, narcisista, representación especular de sí mismo, es un cuerpo que no sigue las leyes de la anatomía. Es curiosamente el cuerpo del que hablan habitualmente los pacientes cuando consultan a un médico, por lo que es interesante saber si los médicos toman en cuenta el hecho de que sus pacientes generalmente hablan de su cuerpo imaginario y no del cuerpo biológico, motivo por el cual muchos de los tratamientos que los médicos prescriben no son exitosos, pues estos están dirigidos a otro cuerpo que nada tiene que ver con la demanda del paciente. De acuerdo con Juan David Nacio, abro cita, el cuerpo no es carnal, es un cuerpo que pasea, un cuerpo que estalla, un cuerpo que nos es exterior. Cierro cita. El psicoanálisis no puede pensarse sin el cuerpo, pues es un cuerpo ciertamente diferente al pensado por la medicina. La medicina ya desde sus orígenes ha aprendido a interesarse por un cuerpo de órganos, de células, un cuerpo que se presta ya muerto al servicio de un discurso científico y ya vivo al goce de ese discurso. Si bien para la medicina
el cuerpo es el objeto de estudio biológico, desde el psicoanálisis el cuerpo está atravesado por dos ejes que nada tienen que ver con el plano de lo natural, que es el lenguaje y la sexualidad. El cuerpo es un cuerpo erógeno atravesado por la estructura previa del lenguaje. El cuerpo, como todo lo que concierne al mundo humano, es una construcción que hace el sujeto desde su nacimiento. El cuerpo biológico tiene sexo. Para el psicoanálisis, el cuerpo tiene sexualidad. La histeria que podríamos decir inventó el psicoanálisis, bien sabe de eso, hace significar un cuerpo de goce. La histérica dice no a la medicina y nos pide a gritos que escuchemos sus síntomas. La medicina, que poco puede decir del dolor, responde a la demanda del paciente vía farmacológica, tapa el síntoma y lo antes posible para acallar el dolor. Acallando el dolor, acalla al paciente y las palabras quedan encerradas en ese continente corporal que hablará de todos modos. El psicoanálisis nace cuando comienza a escuchar las voces del cuerpo, un cuerpo atravesado por una sexualidad que se organiza en el sujeto. El cuerpo, gran reserva de goce y de saber, hace suyo el discurso del inconsciente. Ok. Digo, para saber qué tanto me apuro, ¿no? La demanda en salud se articula a partir de un síntoma, el cual es el principal motivo por el cual el paciente pide ayuda. No obstante, es importante escuchar qué es lo que busca el paciente. En un comienzo está el síntoma, cómo se presenta, algo no anda, produce malestar, incomodidad, sufrimiento. Es preciso que haya una demanda de verdad, que force al sujeto para hacer algo, para quitarse de encima un síntoma incómodo. La presentación del síntoma apela siempre a definirse como un lugar insistente. Hay algo que exige ser revelado. Cuando el paciente acude con el médico, presenta una queja. Esta se transforma en demanda de curación. La demanda puede enmascarar un deseo de hacer fracasar al médico o la aspiración de lograr que le confiera un estatus de inválido. Es propio de la función del médico establecer, después de examinar al paciente, un diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La posición del médico supone que él sabrá responder a la demanda del paciente, sin tomar en cuenta los engaños y trampas que aquellas demandas ocultan, motivo por el cual en muchas ocasiones el médico experimenta un sentimiento de impotencia ante este paciente que no se cura. No obstante que el médico hubiese puesto a la disposición del paciente todos los recursos con los que cuenta la medicina para que éste alcance la curación, como dice Lacan en Intervenciones y Texto. No es necesario ser psicoanalista, ni siquiera médico, para saber que cuando cualquiera, nuestro mejor amigo, sea hombre o mujer, nos pide algo, esto nada tiene que ver realmente con lo que desea. Cierro cita. Para el psicoanálisis, cuando el paciente acude con el médico, una primera aproximación llevaría a pensar que quiere eliminar el síntoma que lo aqueja. Pero esto no es necesariamente lo que busca el paciente, dice Lacan. Cuando lo aborda, no digan que espera de él pura y simplemente la curación. Coloca al médico ante la prueba de sacarlo de su condición de enfermo, lo que es totalmente diferente, pues esto puede implicar que él esté totalmente a la idea de conservarla. Viene a veces a demandarlos que lo autentifiquemos como enfermo. En otros muchos casos viene a la manera más manifiesta para demandarles que lo preservemos en su enfermedad. Cierro cita Lacan. Este malestar que generó Este malestar que se generó, puesto en cuestión por el paciente, debe surgir ahí la pregunta sobre aquello que no está siendo hablado y que requiere del cuerpo para ser actualizado. Pues esta cuestión exige otro paso más. El paciente que quizás vino al comienzo en contra de su voluntad tiene la posibilidad de preguntarse acerca de si el malestar del cual hace eco está dispuesto a cuestionarlo y realizar las acciones que permitan un encuentro con el deseo inconsciente que sostiene su decir. Se trata de abrir la posibilidad a la expresión de los fantasmas que lo habitan. Vale la pena decir, no taparle la boca, con test, pruebas, exámenes que den cuenta a sus espaldas de aquello que le aqueja. Se trata, por el contrario, de una escucha que sea capaz de sostener el trozo de verdad que no puede decir o reconocer en su deseo. Esa sería, pues, la segunda inversión de la demanda que se ha transformado ahora en un deseo por un trabajo que sea capaz de aproximarlo a su propio inconsciente, a los fantasmas que sostiene el goce del síntoma. Es a partir del psicoanálisis que la escucha va a cumplir una función especialmente importante. Es una escucha que permite oír a alguien sobre su padecer. Según Fernández, nos dice que la atención del analista debe estar puesta no solo en el dolor o en el sufrir del paciente, sino en la forma en cómo relata su discurso.
El psicoanálisis apunta a escuchar el aspecto simbólico del síntoma que implica la sustitución y el desplazamiento de la articulación significante, registro que va más allá del sentido dado por el paciente a lo que le pasa. Aspecto imaginario que tiene un tope. En este tope nos encontramos con lo real o el goce del síntoma, puesto que está en juego la satisfacción pulsional que atraviesa la barrera del principio del placer, siendo responsable del sufrimiento del sujeto al que llamamos goce. Ahora, ¿cómo interviene el psicoanálisis en el campo de la salud? Vamos a unas cuestiones ya más específicas. El psicoanálisis nació con una fuerza cuestionadora en un contexto determinado y bien vale la pena continuar con esa fuerza en nuestros días, más que nunca. No se trata solamente de pensar en las nuevas patologías, sino de que el psicoanálisis y los analistas provoquen nuevos cuestionamientos para combinar estos elementos. La experiencia clínica hospitalaria ha llevado a interrogar acerca de la articulación entre el psicoanálisis y la salud y a preguntarse sobre cómo sostener una posición analítica. En la intervención con otros discursos sin desconocer los determinantes institucionales que necesariamente atraviesan dicha práctica. Las características de la época se vislumbran en la clínica actual. Llegan pacientes con crisis de angustia, toques de pánico, depresiones, adicciones, intentos de suicidio. Muchos solicitan una pastilla milagrosa que extirpe ese sufrimiento sin dejar rastro. Existen terapias que, acorde a esta lógica, prometen acallar el sufrimiento lo más rápido posible. Se estandarizan no solo las patologías, sino las conductas humanas, proponiendo tanto pastillas para dormir, ansiolíticos, como antidepresivos y energizantes para poder responder adecuadamente a las demandas actuales. La postura psicoanalítica en el campo de la salud es que el sujeto sea capaz de interrogarse acerca de su implicación subjetiva en su enfermedad, pues esto le permitirá al paciente resituarse de un modo distinto en relación a esta. Así, cuando el psicoanálisis apuesta por la reconstrucción subjetiva del proceso salud-enfermedad de los sujetos, lo hace intentando rescatar esta dimensión que la mayoría de las veces está excluida en la visión médica. Con esta finalidad, utiliza diversas estrategias de intervención que le permitan al paciente la reconstrucción subjetiva de lo que lo aqueja. Entre estas modalidades de intervención se encuentran la psicoterapia con orientación analítica, la del acompañamiento terapéutico, las visitas en cama, el trabajo grupal a través de los grupos de escucha, los grupos de reflexión, los grupos de discusión. Estas formas de intervención le permiten a los pacientes nuevos encuentros con sus propios dichos que le posibiliten una posición subjetiva diferente, siendo esto justamente hacia donde se dirige la cura en psicoanálisis, a este encuentro con otros sentidos por parte del paciente y que lo coloquen en una posición subjetiva distinta desde donde pensar su enfermedad. Muchas gracias.